buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Angie Velasco, pues con algunos ya he tenido el gusto de poder acompañarlos dentro del proceso en convocatoria con el Ministerio de Educación. En ese momento pues vamos a tener este conversatorio con María Andrea Salamanca, quien nos acompaña y con la directora de nuestra maestría, Jacqueline Cantor. Les doy la palabra. Buenas tardes, Angie. Buenas tardes, María Andrea. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Tenemos desde distintos lugares hoy están acompañándonos. Valledupar, La Cumbre, Cali, Sabana Larga Atlántico, Bogotá, Barranquilla, eh, Cali. Bueno, les agradecemos a todos su presencia. Y bueno, la idea hoy es desde la maestría de atención integral a la primera infancia y la especialización en desarrollo infantil y educación inicial de la Universidad ICESI, quisimos abrir este espacio corto, un conversatorio corto con nuestra profe María Andrea Salamanca. María Andrea, buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí. Ah, porfa, Ya, voy. dejamos hablar a María Andrea. Bueno, mientras María Andrea, Listo, allá. ya. Hola, María Andrea. ¿Ahí me escuchan? Sí, Poquito más fuerte, María Andrea, porfa. ¿Allí me escuchan? Yo la mejor. escucho bien. Los demás, ¿cómo la escuchan? Cuéntenos allí, con Bueno, la me manito. cuentan si me escuchan bien. Yo te escucho un poco lejana, pero no sé, no sé, bueno, hay dos cosas, unas que escuchan bien y otras que no escuchan, o que te escuchan lejos. Ya te coloqué el otro para que Sí. puedas. ¿Listo? Ya. ¿Ahí me escuchan mejor? Perfecto, muchas Ok, gracias. bueno. Bueno, Buenas tardes, profesoras, y bueno, buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando hoy. bueno, vamos a dar inicio en el marco de esta convocatoria de docentes del ministerio, a quienes queremos contarles un poco cómo nuestra maestría acompaña estos procesos, digamos, de pensarnos las infancias y pensarnos cómo hacer efectivo un trabajo educativo con ellos. Desde ese lugar traemos a María Andrea, una experta en el tema, licenciada en filosofía y magíster en educación. Empezó como maestra de educación inicial, tuvo su propio jardín, lo que le generó retos. Luego de esa experiencia pasó a ser parte de los profesionales que trabajan en la Secretaría de Educación, en toda esa perspectiva de trabajo en primera infancia, hace 19 años. Y desde allí ha hecho todo un trabajo de formación y acompañamiento. Y también en todo este trabajo, este recorrido de 19 años, ha estado dentro de todas esas discusiones sobre la política pública, ¿sí? Y la política pública y la primera infancia. También ha trabajado en las universidades públicas y privadas, nos acompaña en ICESI, nos ha acompañado en la maestría y en esta cohorte cerrada que vamos a generar para ustedes, que ya estamos generando con la primera convocatoria 25.1, pero en la 25.2 estará María Andrea acompañándonos. Ahora les contaremos un poco por qué hablamos de una corte cerrada. Bienvenida, María Andrea, a nuestro conversatorio, implicaciones y aplicaciones pedagógicas de decretos y lineamientos en primera infancia, implicación y aplicaciones pedagógicas. Un título que pensamos con María Andrea para poder mirar, bueno, cómo hacemos, cómo tomamos esos elementos y tratamos de asirlos para el trabajo real y cotidiano. Entonces, desde esa perspectiva, María Andrea, te recibo en este pequeño conversatorio con una pregunta. ¿Cuál es el decreto que orienta en este momento la educación inicial? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, pues muchísimas gracias, profesora, por esa presentación y también, pues antes de dar respuesta a esta pregunta, creo que es muy valioso lo que usted acaba de decir porque me parece muy importante
que las universidades, en este caso la Universidad de ICESI, se piense una maestría que, por supuesto, fortalezca conceptualmente, pero que también le brinde herramientas a los maestros y las maestras para que puedan transformar su práctica pedagógica, que creo que es el sentido también de todos los cambios que hemos hecho como país para transformar la educación inicial. Pues debo decir que nosotros más o menos en Colombia por supuesto desde antes, pero claramente desde el 2006 venimos haciendo unos avances muy importantes en materia de políticas, ¿sí? Y eso también está, digamos que articulado con todo lo que tiene que ver con recursos también para invertir en la educación inicial. Sin embargo, pues nosotros nos regimos por la ley 115 y teníamos también el decreto 2247 del 97, que de alguna manera era el que orientaba todo el trabajo en educación. Por supuesto, el decreto era del 97 y pues veníamos haciendo muchos cambios en materia de políticas públicas en el país. Sin embargo, no teníamos un asiento también jurídico que nos permitiera que esos elementos que estábamos trabajando finalmente se constituyeran pues en elementos de ley. Entonces, por eso es tan importante en este momento para nosotros como país contar con el decreto 1411 del 2022. Es un Ujú. decreto pues relativamente nuevo y es un decreto que subroga el anterior, el 2247, y básicamente lo que hace es definir los objetivos de la educación inicial, y eso es muy importante para nosotros como país. También establece el cumplimiento de unos referentes, que ahora también lo vamos a ver, y eso es muy importante que lo sepamos como maestros, porque en general quienes hemos venido trabajando en la educación inicial, la verdad es que cada institución, cada ciudad hacía las cosas como consideraba, pero no habían algunos elementos que nos permitieran como orientar esa apuesta pedagógica. Entonces el decreto es muy claro también en decirnos que ya el país cuenta con unos referentes técnicos y que es importante que como país avancemos en el cumplimiento de esos referentes. Otro elemento también muy importante de este decreto es que determina unos ciclos, ¿sí? Nosotros habíamos venido trabajando mucho con lo que respecta al prejardín, jardín y transición. Sin embargo, el decreto es muy claro en decirnos que la educación inicial, bueno, partimos como de eso también era algo que conversamos con la profesora Jacqueline, y es que inicialmente la apuesta de este conversatorio en el título nos plantea pues la primera infancia. Sabemos que la primera infancia es el ciclo vital que va desde la gestación hasta los 6 años. Sin embargo, es importante que sepamos que, por supuesto, hay múltiples decretos e información que tiene que ver con todo lo que corresponde a la primera infancia. Sin embargo, la apuesta que tenemos en este momento como país, ¿cierto?, es poder visibilizar que esta educación inicial tiene que ver, si o el trabajo que vamos a hacer nosotros hoy o que estamos planteando es pensarnos de todo lo que ocurre en la educación inicial, lo que corresponde a la primera infancia, perdón, lo que corresponde a la educación inicial, por supuesto en un marco de atención integral. Entonces, algunos de los elementos o los elementos que vamos a abordar hoy hacen referencia puntualmente a eso, a la educación inicial, por supuesto en el marco de la atención integral. Entonces, un elemento también, como les planteaba, es que este decreto determina unos ciclos para Ujú. la educación inicial, y tenemos un primer ciclo desde la gestación hasta antes de cumplir los 3 años, y el segundo ciclo va de los 3 años a los 6 años. Es un elemento muy valioso y que también a todos y a todas esas personas que están aquí, que se están pensando el trabajo con la educación inicial, le abre también un panorama muy valioso en términos de que podamos también fortalecer más el primer ciclo, ¿sí? Que nos podamos pensar estrategias, trabajos, apuestas con madres gestantes, con niños y niñas en este primer ciclo. Y por supuesto también orientar el segundo ciclo. Entonces, ese es un elemento también muy importante que nos plantea este decreto. Y también es clave que el decreto nos da una serie de aspectos con lo que respecta a la gestión institucional y también pedagógica. Entonces, como país sentimos que es un avance muy importante
que visibilizamos a los niños y niñas como sujetos de derecho, que nos pensamos la educación inicial en un marco de atención integral, es decir, que los niños y niñas, por supuesto, reciben la educación inicial, pero también hay otros aspectos que son claves en su desarrollo y que se tienen en cuenta, como el tema de salud, los ambientes donde se desarrollan, las redes que tenemos alrededor para que estos niños y niñas avancen en sus procesos, los acompañamientos a familias, instituciones que realmente den respuesta a eso. Entonces, frente a esa primera pregunta, creo que un elemento clave para que tengamos en cuenta hoy todos y todas los que trabajamos con educación inicial es este decreto del 1411 y todos los elementos, digamos, que subyacen en él. Es muy interesante, María Andrea, pensar cómo el decreto viene a organizar, porque ya se habían hecho, digamos, muchas apuestas y habían, digamos, cosas fragmentadas, pero aquí ya aparece una unidad y una unidad pensada en algo que para nosotros es fundamental y es esta concepción de infancia, de infancias además, y la concepción de Ujú. desarrollo en esas infancias y cómo esto debe ser como el eje rector de todo el trabajo en primera infancia, en primer ciclo y en segundo ciclo. ¿Sí? Y pensar un poco cómo pues los maestros y maestras que trabajan en primera infancia, sea el primer ciclo o el segundo ciclo, tienen que saber de ambos, porque los del segundo ciclo, que es los de educación inicial, están apalancados en lo que se ha constituido para ese sujeto desde su gestación en las bases de su ser. ¿Sí? Y que van a ser, digamos, trabajadas en relación a las competencias y toda esa interacción con nosotros. En esa medida, María Andrea, ¿cuáles serían los lineamientos con los cuales en la actualidad debe trabajar un maestro en educación inicial? Bueno, es muy importante también destacar que ya venimos haciendo como lo he planteado y como usted también lo decía, o sea, habíamos hecho un recorrido muy importante en el país y Ujú, de alguna manera incluso lo digo porque he trabajado con la Secretaría de Educación, en este momento también trabajo con el equipo de gestión de la educación inicial y antes del decreto muchas veces compartíamos muchos avances y lineamientos, sin embargo la gente decía, bueno, pero ¿dónde está el documento que reglamenta esto? Entonces, en ese ujú, sentido es muy valioso, por supuesto, y también en ese sentido creo que no es perfecto todo lo que está en el decreto como nada lo es y creo que hay cosas que podrían haberse ajustado, sin embargo, creo que es un avance como país en términos de poder tener unas orientaciones claras para el trabajo de la educación inicial y también tener en cuenta y fortalecer esta mirada de los ciclos teniendo en cuenta también todo lo que podemos hacer en el ciclo uno y también lo que nos estamos pensando para el ciclo 2. Como país también veníamos haciendo una apuesta importante en investigaciones y en documentos que han venido pues orientando el trabajo que hemos venido haciendo como maestros y maestras de educación inicial. Nosotros desde el año 2010, o sea, por supuesto hemos tenido documentos anteriores, pero creo que hay un hito muy importante en el año 2010, ¿cierto? Y es que precisamente en el marco de las políticas que teníamos como país, el ministerio, pues digamos que ve la necesidad de poder entregar al país algunos elementos o documentos orientadores para el trabajo con las infancias. Yo creo que algunas de las personas que están acá recuerdan el documento 10, el documento de ujú. desarrollo infantil y competencias, que es un documento muy valioso, que es un documento que por supuesto recoge una mirada del desarrollo distinta, una mirada en la que el niño y la niña es sujeto de derechos, una mirada de desarrollo que no es un desarrollo que está por etapas o que es lineal, sino que es un desarrollo que es, digamos que en espiral, que es de avances, que es de retrocesos y que implica como respetar todos esos procesos que se vienen dando en los niños y las niñas. Es un documento que ha sido muy importante, que ha sido muy valioso y también en este mismo año, en el 2010, el ministerio saca un documento que se llama perdón, el primer documento del que les hablo se llama Documento 10, Desarrollo Infantil y Competencias. Y de hecho también hubo una discusión nacional en ese momento porque este documento fue realizado aquí en Cali Ujú. con un equipo muy importante de maestros de la Universidad del Valle también que venían haciendo unas investigaciones
incluso con varios países en materia de toda esta mirada de desarrollo. En esta misma época también sacamos un documento que fue el documento 13, que era un documento que orientaba a quienes trabajaban en transición, pues para que pudieran de alguna manera articular esto que se estaba planteando de desarrollo y posteriormente, digamos que incluirlo en el trabajo que estábamos haciendo en transición. Esto que les estoy planteando es lo que teníamos en el año 2010. Luego en el 2013 sacamos un documento que me parece que es muy importante como país, que son los fundamentos políticos, técnicos y de gestión para la educación inicial, que es un documento también. Todos estos documentos los podemos encontrar en la página del Ministerio de Educación Nacional y es un documento que por supuesto nos da todo un fundamento político, técnico, de la importancia de trabajar con las infancias, del sentido que como país le hemos venido dando a este trabajo y demás. Entonces es un documento también que es muy valioso y que es importante que lo reconozcamos y lo recojamos. Otro elemento que es muy importante ya en el 2014, no sé si algunos de ustedes recuerdan que el ministerio entregó unas cajas y Los en esas referentes cajas venían, técnicos. exactamente, tenemos ahí los Ujú. referentes técnicos. Estos documentos, estos referentes técnicos son los que están en este momento trabajándose y teniéndose en cuenta para la educación inicial. Ahí tenemos el documento que nos plantea todo el trabajo con el juego, con el arte, con la literatura y con la exploración del medio. Estos cuatro documentos son muy importantes y son la base también de la apuesta pedagógica. Y creo que cuando muchas personas, incluso lo sentimos mucho, a veces quienes trabajan en el sector privado dicen, no, lo que pasa es que en las instituciones oficiales escolarizan a los niños y a las niñas. Y creo que es importante también que reconozcamos que la invitación tanto en las instituciones educativas oficiales como en las privadas es un sentido de reconocer al niño y a la niña como sujeto ético, sujeto político, reconocer todo ese potencial que tienen y reconocer que las apuestas que hacemos son apuestas que están articuladas al acercamiento con los niños, o sea, que el juego es fundamental en los procesos de las infancias. Sí, que en esta educación inicial nos importa mucho comprender, entender y valorar el juego y creo que es un elemento también que quiero conectar también con el tema de la maestría, porque en la maestría ustedes y ahorita lo vamos a ampliar con la profesora Jacqueline, se van a dar cuenta que primero un elemento que es muy importante tener en cuenta es comprender el sentido del juego, el lugar del juego en el desarrollo y cómo podemos como maestros y maestras fortalecer estos aspectos. Siento que en realidad, aunque estos documentos están desde el 2014, en ocasiones hay un desconocimiento o nos apropiamos del título, pero no profundizamos en lo que nos plantean estos documentos en términos de comprender la profundidad que tiene el juego y todo lo que implica en el desarrollo de los niños y las niñas. Otro elemento también muy importante es el tema de la literatura. Creo que a veces las instituciones están en una angustia porque los niños y las niñas en los primeros años aprendan a leer y a escribir, pero de una manera que venimos haciendo hace 30 años y que no necesariamente da respuesta a las necesidades que hoy tenemos. Entonces, ¿cómo pensarnos acercar a los niños y niñas a la escritura, a la literatura de una manera distinta? ¿Cómo entender que leen imágenes? Leen rostros, leen sensaciones y que ahí también hay una apuesta importante, cómo desarrollamos el vocabulario, cómo fortalecemos todo lo que tiene que ver con que los niños y niñas realmente cuando lleguen a los procesos de lectura y de escritura sea una lectura y una escritura consciente, con comprensión, ¿sí? Entonces estos elementos son muy importantes y son aportes que nos hace también esta caja de referentes con los documentos. En esta caja también viene toda una apuesta por que entendamos la exploración del medio y cómo es importante no pensarnos en niños sentados durante toda una jornada, sino que tengamos la posibilidad de explorar, de reconocer que la exploración no solamente es moverse en el espacio, sino es comprender cuáles son las preguntas que se hacen los niños y las niñas y cómo avanzamos en esos procesos. Yo creo que también es como adentrarnos al mundo de las infancias y poder conectarnos con eso.
y por supuesto como personas que acompañamos los procesos, contar con herramientas necesarias para hacer ese acompañamiento. Mm, En esa vía, María Andrea, me parece tan interesante de volvernos a pensar varias cosas que has nombrado y que en la experiencia que llevamos de la maestría ha sido como muy evidente e interesante. Nuestra maestría en general está abierta a distintos perfiles. Uno de ellos, los docentes, pero también las de recursos propios, que son distintas a esta corte que va a ser cerrada o estas cortes, pues tienen fonoaudiólogos, terapistas, médicos, enfermeras y todos los profesionales psicólogos que tienen que ver con primera infancia por los entornos, todos esos entornos protectores. Y allí hemos hecho un trabajo muy lindo porque devolvernos, por ejemplo, a qué es realmente la idea de desarrollo en primera infancia, trabajar desde esta concepción de infancia que tenemos, como a veces este lente que tenemos no nos deja ir más allá con los niños. Es un trabajo muy fuerte que en la maestría se hace en las materias conceptuales, desarrollo de infancia uno y 2. Tenemos todo el trabajo de juego y psicomotricidad y tenemos una línea de diseño de actividades educativas que para esta corte que es la cerrada va a tener todo un trabajo en el cual se va a profundizar con profesionales que además están en campo, lo que significa generar realmente actividades de aprendizaje. Entonces quisiera como que nos contaras un poquito sobre esto, estas actividades de aprendizaje, todo este pedido que hace, por ejemplo, el documento de bases curriculares, cómo pone en este momento en escena el trabajo del maestro en educación inicial. claro que sí. Bueno, voy a terminar con otro elemento que es muy importante y doy paso a esto, profe, que nos estás planteando, y es que dentro de esos documentos es importante también que tengan en cuenta un documento que para mí es muy valioso y se llama la Guía 25. Es un documento que hace un zoom muy importante en cómo realmente podemos nosotros como maestros hacer observaciones más adecuadas y que respondan más a los procesos de los niños y de las niñas. Un elemento, yo quiero hablarles desde todo lo que la profesora dijo que soy. O sea, yo he sido maestra de educación inicial sin tener formación en educación inicial cuando empecé hace 20 años. Tuve mi jardín, he participado en los procesos que hemos venido realizando como país en la construcción de todos estos procesos de formación y también he acompañado durante 20 años, o sea, yo todo el tiempo estoy en procesos de formación para maestros y maestras. Y me parece que es muy importante que podamos contar con una maestría que dé respuesta a elementos que son claves también en el día a día y que realmente uno pueda decir, bueno, yo como maestra estoy haciendo esta maestría, pero esto me va a servir puntualmente para cosas que se están planteando en mi diario vivir. Entonces, un elemento y un documento que les sugiero que revisen es esa guía 25 que nos permite tener una mirada distinta y acercarnos, como lo dice el documento, con los ojos, con el corazón, con todo para hacer observaciones adecuadas y entender qué pasa en esos procesos de desarrollo y aprendizaje. Y bueno, en el 2017 tenemos un documento que es el documento eh, de, de derechos básicos para transición y también posteriormente en el 2017 tenemos las bases curriculares para la educación inicial. Este documento es un documento muy importante y a mi juicio recoge muchos de los aspectos de los documentos anteriores. Y es un documento que yo le digo a las profes con las que trabajamos que es como nuestra Biblia, nuestro libro gordo de Petete, nuestro documento central, porque es un documento que es muy bueno y muy valioso. Y si bien, y eso también es muy importante que para ustedes quede claro, si bien es un documento de orientaciones pedagógicas, ¿sí? A veces también tenemos algunas miradas de que muchas cosas que vienen del ministerio no necesariamente son, habrán algunas que no, pero sí debo decir que este documento es muy valioso en términos de que recoge aspectos que son fundamentales, ¿sí?
Por ejemplo, nos habla de cuál es el planteamiento del currículo para la educación inicial, que es un currículo flexible, por supuesto, que implica que haya un currículo flexible. Nos da unos elementos muy importantes, nos habla de lo valioso que son las interacciones en la educación inicial, que creo que este es un elemento clave para nosotros como maestros y maestras, cómo se dan esas relaciones, cómo se articula este trabajo con los niños y las niñas también. Este documento nos permite también ubicar ciertos elementos que son muy importantes para nosotros como maestros y maestras, que tienen que ver con cómo nosotros como maestros y maestras en educación inicial cuidamos, acompañamos y provocamos esas infancias. Creo que un elemento muy importante, y lo planteaba con la profesora Jacqueline, y que he visto, es que a muchos de los docentes de educación inicial nos faltan más fortalezas en el desarrollo y en comprender el desarrollo y el aprendizaje. Eh, Porque parte de nuestra labor como maestros de educación inicial tiene que ver con poder desplegar en los niños y niñas ese desarrollo y ese aprendizaje infantil. Los niños y niñas van a aprender con nosotras o sin nosotras, y eso hace parte de su proceso. Sin embargo, pues es potente que quien esté acompañando ese proceso pueda tener mayores herramientas para entregar, para compartir y para hacer que los niños y niñas puedan avanzar. Y eso implica que yo como maestra pueda entender qué es lo que pasa en ese niño y esa niña, cómo comprendo el desarrollo, cómo puedo comprender que en unos momentos de la vida pasan algunas cosas distintas de otras, cómo puedo entender que las familias, el contexto y todos estos elementos también aportan en ese desarrollo. Y bueno, comprender eso es muy importante. Y retomo, en este documento, en el documento de bases curriculares para la educación inicial, nos plantean también unos elementos que tienen que ver con el desarrollo, ¿sí? Conecta algunas Ujú. cosas del documento 10 y nos plantea unos momentos valiosos en los niños y las niñas y cómo allí se dan unos referentes de desarrollo muy importantes. Entonces, si ustedes ven el documento, nos plantea elementos que tienen que ver con lo pedagógico, elementos que tienen que ver con nuestro quehacer como maestros y maestras. Nos invitan a reflexionar sobre el currículo, pero un currículo abierto. Y también nos hacen una invitación muy importante para pensarnos en la organización curricular. Si yo estoy en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Cali, en Buenaventura, en Pasto, o sea, hay unos elementos que nos están invitando para que organicemos nuestro trabajo curricular, ¿sí? Y también nos están planteando, mire, hay algunos elementos centrales para que ustedes cuando vayan a hacer la planeación la puedan tener en cuenta. Ah, bueno, eso quiere decir que entonces todo Colombia va a ser todo igual y no vamos a tener apertura a los maestros para hacer las cosas que queramos y soñemos. Total apertura. Sin embargo, hay unos lineamientos y unas orientaciones que son importantes de tener en cuenta. Entonces, creo que parte también del proceso, ¿cierto? Que se está planteando desde la maestría tiene que ver con poderles proporcionar a partir de estos documentos, de las reflexiones, por ejemplo, otro elemento muy importante que hemos venido trabajando también con la profesora Jacqueline tiene que ver con las estrategias pedagógicas, cuáles son las estrategias pedagógicas que nos estamos pensando para la educación inicial, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de proyectos de aula, cuando hablamos de talleres, cuando hablamos de rincones, ¿cómo comprendemos realmente eso? ¿Cómo puedo como maestra tener en cuenta en el momento de la planeación que yo también debo tener una estrategia pedagógica para trabajar con los niños y las niñas? ¿Cómo profundizo sobre esto? Entonces, realmente, mm, en este momento, ojalá tuviéramos una mirada de país que así como hace tantas exigencias a los maestros, también eso de alguna manera estuviera articulado a que tuviéramos en los pagos también, pues unas condiciones mucho mejores para los maestros en el país. Sin embargo, es importante que sepamos que en este momento trabajar con la educación inicial nos plantea retos muy grandes y que hay muchísimas cosas que tenemos que aprender, que leer, que analizar, que reflexionar para realmente ser esos maestros y maestras que nos soñamos. Yo estoy
absolutamente segura que las personas que están aquí, que son 173 personas conectadas, y agradecemos por eso, pues tienen este deseo de seguirse formando, de seguirse fortaleciendo para dar lo mejor de sí para los niños y niñas. Entonces, creemos que este proceso con la maestría, mm, y por eso lo ha planteado también la profesora Jacqueline, es cerrada, y en ese sentido cerrada ha implicado que la universidad se piense, aparte de todo lo que ya se ha pensado antes para la maestría, qué puede aportarles a ustedes puntualmente para que puedan estar también como con todo lo que hoy se requiere para este trabajo y con también reflexiones muy valiosas en torno a eso. Entonces, este primer momento queríamos compartir un poco, ¿cierto? Que sí tenemos un marco jurídico, que sí tenemos unos documentos que orientan el trabajo pedagógico, y que la invitación es a analizar esto, por supuesto, desde los espacios académicos, para reflexionar sobre los documentos, para mirar qué nos puede aportar, para mirar a ver qué también cosas podemos transformar, cómo fortalecemos la práctica pedagógica, y también hacernos profundizar en temas que son muy valiosos y que son necesarios para el trabajo con las infancias. Entonces, esto hace parte como de lo que hemos considerado que es importante que ustedes sepan, que hay unos retos muy valiosos, que hay un trabajo por hacer, pero creo que hay una cosa que conecta a las 173 personas que estamos hoy conectadas aquí, y es que estoy absolutamente segura que amamos las infancias, que esto es una pasión absoluta, que pasa por otras cosas de la vida, y que amamos esto, que amamos las infancias, que creemos que el trabajo con los niños y niñas puede transformar el mundo, que si empezamos por las bases, podemos tener un mundo más justo, más equitativo, más respetuoso, que si podemos fortalecer los procesos de los niños y niñas desde estos primeros años de la vida, seguramente vamos a tener un país distinto. Entonces, esa es la invitación a que sigamos con esta pasión, con este deseo de seguir fortaleciendo. Y también creo, pues, y aprovecho para decirles que es un trabajo que no solamente es un trabajo académico, que también es un trabajo que nos atraviesa, que es un trabajo para que reflexionemos sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias infancias, que sanemos heridas y que tengamos la posibilidad de conectar, de fortalecernos como seres humanos, poder estar mejor nosotros y nosotras, y con todas estas herramientas emocionales, conceptuales, metodológicas, pues seguramente vamos a lograr hacer un trabajo mucho mejor. También vamos a ser más felices, porque creo que en la medida en que uno como maestro y maestra tiene más herramientas, se conecta más, pues está también más tranquilo en el trabajo que vamos a hacer o que estamos haciendo. Y finalizo también pues para que la profe me cuente qué otras cosas podemos compartir. También este decreto 1411 nos plantea un elemento que a mi juicio es muy valioso, y es que nos invita a que hagamos procesos para verificar las condiciones de calidad. Es decir, así Ujú, como el país da unos insumos, unos documentos, unas orientaciones, y también necesita saber si eso se está tomando en cuenta y si realmente esto está transformando la práctica pedagógica. Entonces, este es un elemento también muy importante. No sé si están conectadas personas de otras ciudades, pero sí. ya varias ciudades, entre ellas nosotros como Santiago de Cali, venimos haciendo un trabajo de verificación de condiciones de calidad. ¿Qué implica eso? Que las secretarías de educación distrital pueden con sus equipos ya hacer unas visitas puntuales a quienes trabajan en la educación inicial, para verificar, por ejemplo, las planeaciones, si están acordes con los lineamientos Ujú. vigentes, si el PI, por ejemplo, de las instituciones está actualizado con todos estos nuevos decretos y estas nuevas reglamentaciones, si estamos pensando en, por ejemplo, manuales de convivencia, si esos manuales de convivencia están respondiendo a las necesidades que tienen hoy los niños y las niñas, o lo estamos pensando solo para los más grandes y no estamos recogiendo elementos que tengan que ver con los más chiquitos. Es decir, incluso no sé si algunas de las personas que están aquí ya han podido en algún momento ser visitadas, entonces también que ustedes estén aquí, que se actualicen, que se fortalezcan, implica que van a tener mayores elementos en el momento en que tengan una visita, y pues que puedan verificar esas condiciones de calidad. También dentro
del trabajo que se está planteando la maestría está pensarse en eso. Bueno, ¿cuáles son esas condiciones de calidad que hoy nos estamos viendo, pensando como país, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer para fortalecer todo el trabajo? Porque como les decía, hoy la mirada de la educación inicial no está suelta, es una mirada de educación inicial en el marco de la atención integral. Y el marco de la atención integral implica que nos interesa que los niños y niñas estén vacunados, nos interesa que los niños y niñas no tengan riesgos en el entorno, nos interesa que los niños y niñas no tengan que vivir las violencias que están viviendo hoy de todo tipo, nos interesa que las familias y las comunidades sean redes protectoras, nos interesa que las instituciones que están diciendo voy a atender niños y niñas tengan las condiciones necesarias, el personal idóneo, para que realmente todo esto en conjunto genere una educación inicial en el marco de la atención integral. Bueno, María Andrea, a mí me encanta oírte hablar porque la pasión de los que nos interesa la primera infancia es desbordante y quería como complementar un poco esto y es pensar cómo desde el documento 10 hasta las bases curriculares hay que poder comprender realmente lo que significa esto del desarrollo en la primera infancia. Hay preguntas, por ejemplo, ahí en relación a qué pasa con el primer ciclo. Yo creo que dentro de lo que uno ha podido analizar, qué pasa es que entender que un niño al nacer no es una tabula rasa, que es un agente, que tiene capacidad, que entiende lo que le dicen, lo que no le dicen, lo que le Ay, proponen, lo que le sí. plantean, que si lo subjetivamos va a ser un sujeto, que no nacemos humanos, que nos hacemos humanos. Es una base que intentamos hacer con todos los que pasan por nuestra maestría en el sentido de que las condiciones educativas las proponen ustedes siempre y cuando transformen concepciones de base. Y a veces tenemos concepciones de base que riñen con cosas que nos están proponiendo y no nos enteramos. Entonces aquí el trabajo sería entre esto que hemos construido atrás, que es muy valioso, y estas nuevas apuestas. En esa vía, ahí creo que Elizabeth, que nos tiene la mano levantada, creo que es la misma, estaba preguntando un poco por los documentos. Efectivamente, ahí se han ido ubicando todos los que ha planteado María Andrea y están en la página del Ministerio de Educación Nacional. También nos encuentra en Colombia Aprende. Y es muy interesante poder pensarse que siempre han estado allí y de pronto es el momento de retomarlos. Entonces, bueno, ahí están esas preguntas. Hay preguntas sobre, digamos, lo que pasa en esos primeros 3 años. Nosotros hemos tenido webinars sobre esto y creo que ahí quedamos un poco en deuda para otro, porque ahí también tenemos cosas que decir. Pero hoy vamos a trabajar un poco en relación a esto, que son como la apuesta del Estado, porque el Estado está siendo coherente con formar a sus maestros para poder recibir de la mejor manera a los niños desde los 3 años. Y hay algo que dijo María Andrea que no quiero dejar perder y es que el 1411 hace un pedido a las instituciones educativas de mirar cómo ese PI no tiene que estar pensado en el joven de 18, 19 años, sino en este bebé niño pequeño que les llega y que a veces es ubicado como tenemos que llegar allá. No, no tenemos que llegar allá, tenemos primero que ser sujetos, ser ubicados como sujetos de derechos, ser capaces de ser entendidos, tener la posibilidad de desarrollar nuestras competencias para poder. Y el Estado en eso es fuerte y claro. Actividades rectoras, juego, narrativa, exploración del medio, ¿sí? Y sin esas actividades rectoras, no estamos operando por la vía en que el bebé, el niño pequeño puede captar lo que es el mundo y desarrollar todos sus procesos alrededor de este mundo, ¿sí? Entonces, los referentes técnicos siguen allí, las cajas están en algunas instituciones, pero ustedes encuentran los mismos documentos en la página web. Vamos a mirar si Eh, hay otra pregunta en relación a como lo que podríamos decir hoy. Mm, Profe, yo quisiera también señalar algo y es que, digamos que es claro, o sea, estamos muy felices de que el decreto 1411 nos haya dicho, no, es que la educación inicial está en los dos ciclos. Nosotros nos hemos concentrado más en el segundo ciclo, ¿cierto? Y nos falta recoger elementos para el primer al ciclo. primero.
En ese sentido, y creo que también aquí está toda la posibilidad de avanzar en investigaciones, porque si bien es cierto que, por ejemplo, yo recuerdo que de hecho aquí en la Universidad ICESI, junto con la profesora María Eugenia Villalobos y otros, hicieron un análisis, ¿cierto?, de todo lo que pasaba en algunos lugares donde atendíamos en el primer ciclo. Entonces, uno es, como Tenemos un país, libro. exactamente. Como país avanzamos en decir, ojo, los dos ciclos hacen parte de la educación inicial. ¿En qué nos falta fortalecernos? En el primer ciclo. ¿En términos de qué? Que, por ejemplo, no tenemos a nivel nacional orientaciones para el trabajo con el primer ciclo totalmente, aunque el documento de bases curriculares es un documento que nos sirve para trabajar con todos los ciclos. Pero ahí, por ejemplo, hay muchos elementos que sería maravilloso que ustedes fortalecieran en proyectos de investigación y demás, brindando herramientas que nos permitan seguir fortaleciendo el trabajo en el primer ciclo, porque ahí nos faltan todavía herramientas a nivel nacional para seguir trabajando. Sin embargo, es muy importante lo que va a pasar aquí en la maestría, y es que precisamente parte de poder trabajar en este primer ciclo y por supuesto en el segundo tiene que ver con cuáles son las comprensiones que tenemos de desarrollo. Y yo repito, en estos 20 años de experiencia, creo que una de las cosas que nos hacen falta como maestros es poder profundizar más sobre el desarrollo infantil, poder comprenderlo más y sobre la base de eso poder aportar para que ese desarrollo, digamos, que se despliegue mucho más. Entonces, este es un elemento que es muy importante y que hace parte de manera transversal en el trabajo que se desarrolla en la maestría. Bueno, María Andrea, nosotros nos emocionamos, pero entonces digamos que las preguntas que están aquí, ahí les estoy dando la referencia del libro que se puede encontrar en internet y tienen acceso a él. Hay preguntas que tienen que ver, digamos, con esto del documento 10 y las competencias. Claro, hay elementos allí que se podrían plantear en relación a qué se entiende por una competencia, pero el proceso de desarrollo que ahí está planteado se sostiene. Se Eh, sostiene en relación a lo que significa generar una mirada en la cual este niño va gestando y va siendo actor y agente de ese proceso de desarrollo. ¿Sí? yo quisiera hacer ahí, profesora, Ujú, una aclaración porque puede ser que hacia allá vaya esa pregunta. Es muy importante, o sea, nosotras tenemos unas concepciones de desarrollo. Digamos, qué cosas han cambiado desde el documento 10 a los documentos que tenemos ahora. Nosotros y eso pues sería una discusión muy amplia, nosotros en un primer momento hablábamos de dimensiones para el trabajo con la primera infancia. ujú, Luego dijimos, no, no vamos a seguir trabajando. Bueno, por supuesto, estoy tratando de hacer un resumen chiquitico, eso tiene toda una fundamentación teórica y vamos a trabajar con no dimensiones, competencia. sino competencias. Pero en este momento, que creo que de pronto si alguien dijera, bueno, pero entonces seguimos trabajando por competencias, bueno, la propuesta que hoy tenemos para el trabajo con las infancias es trabajar a partir de tres propósitos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el documento de bases curriculares, el documento no nos habla de dimensiones, tampoco nos habla de No. competencias, sino que nos está hablando claramente de tres propósitos en la educación inicial. Y esos son los propósitos los cuales hoy estamos haciendo el trabajo pedagógico. El documento de bases curriculares incluso nos pone los tres propósitos y nos ancla allí todo el tema del desarrollo a la luz Ujú, de esos propósitos y de los momentos ujú, transformadores del desarrollo. Entonces, sí me parece importante si de pronto esa era la pregunta o la orientación, ujú. entonces las concepciones de desarrollo se mantienen y muchas de esas concepciones pues son las que estamos trabajando en el documento 10. Sin embargo, hoy no hablamos de competencias para la educación inicial, estamos hablando de propósitos, ¿sí? Y Ahora, eso también creo que ya he... implica perdón, profe, ya terminó ahí, y Ajá. también eso implica una transformación, por supuesto, en las planeaciones, en el trabajo que hacemos y también en los informes que entregamos a las familias, porque antes hacíamos unas libretas que salía la dimensión o salía la competencia y mandamos la carita feliz, la carita triste y demás. En este momento, a nivel de país, esa no es la apuesta por que podamos devolver a las familias el trabajo que hemos hecho. Es una apuesta de una manera narrativa que pueda tener en cuenta a partir de esos tres propósitos de la educación inicial, cómo se están dando esos desarrollos en las infancias.
Sí, O de sea que alguna hay muchos manera, cambios. claro, lo que quería decirles es que el documento 10 es un documento académico. Y ser competente de lo que se está hablando allí. Esto se retoma luego Sí, como un elemento que se trae a lo educativo, pero no es que tenga que ser transformado. La esencia de las bases curriculares en estos propósitos, cuando uno los recoge, se da cuenta que seguimos pensando en los procesos del desarrollo que se tienen que mirar de alguna forma. Bueno, vamos a cerrar totalmente. ¿cierto? Profe Jacqueline, Vamos, ahí agrego algo, es que digamos que una cosa que fue muy compleja fue que si uno analiza bien el documento 10 y la mirada de competencia, la gente articuló esa mirada con las competencias de la básica y de la media y que ahí hay no un error era grave porque el exacto. documento en ningún momento nos habla de esa mirada, ¿sí? Sí, Sino que nos decía, por ejemplo, las profes, yo me acuerdo en esa época porque a mí me tocó salir a hacer capacitaciones al respecto me decían, pero es que ¿dónde veo la competencia? Y yo les decía, es que la competencia la ves en el niño porque es el niño el que está en sus procesos de desarrollo claro. ahí avanzando. Y esa es Pero una sí, por discusión, digamos, bastante epistemológica de total proceso. Y es de que proceso. ser competente es lograr construir un saber del cual usar ese saber después. Obviamente, como la palabra era igual, se homologó sin tener que ver con este otro elemento que tenía lo curricular de base. Pero bueno, digamos que esa es la claridad interesante. Vamos a parar aquí para poder dar parte a la otra, al otro objetivo de este conversatorio y es que los docentes y que están interesados puedan oír a Angie en relación a cómo vamos en esta posibilidad de que puedan ser aceptados y se ganen esta beca y puedan estar con nosotros en esta propuesta. Gracias, María Andrea. Con Quedaremos mucho aquí gusto. esperando si nos corresponde algo más, pero cedemos la palabra a Angie. Claro que sí. Angie, Vale, muchísimas gracias, María Andrea. Muchas gracias, profe. Bueno, yo les voy a hacer la presentación. Espero que los que estén aquí conectados todos sean para la maestría en atención integral a la primera infancia. Les voy a compartir en este momento un enlace donde solo están las personas interesadas en nuestra maestría para que por favor lo tengan en cuenta. Si hay personas interesadas en otro programa, al final pues les estaré mostrando pantalla donde está el contacto de cada una de las asesoras y con el contacto pues según el programa de interés. Bueno, entonces permítanme, ya les comparto pantalla. Mm, ah, está. Listo. Bueno, me confirman que estén viendo, por favor. sí, estamos viendo, Angie. Listo. Bueno, como es bien sabido, pues el tema de la convocatoria Poder Pedagógico Popular se viene trayendo con el Ministerio de Educación, donde necesitan brindar 10.000 becas para docentes nombrados en propiedad y etnoeducadores nombrados en propiedad. No aplica para docentes que estén en periodo de prueba ni docentes provisionales. Bueno, ¿qué sucede con la convocatoria? Eh, Hay dos porcentajes de beneficio que brinda el Ministerio de Educación y que el proceso se debe llevar por medio de ICETEX. ¿Por qué motivo? Porque anteriormente otorgaban las becas, pero algunos docentes desistían dentro del proceso y pues el recurso quedaba perdido. Por lo tanto, ahora la garantía es que pues ustedes deben culminar su proceso, es decir, el programa de interés, que sería en este caso la maestría en atención integral a la primera infancia, realizar el proyecto aplicado a la institución educativa donde se encuentren para que se condone la deuda. En caso tal de no presentar el proyecto o culminar la maestría, la deuda la asume directamente el aspirante. Entonces, como para que lo tengan muy en cuenta de a qué es lo que están aplicando. Bueno. Para los docentes nombrados en propiedad, el Ministerio de Educación va a otorgar una beca del 70% sobre el valor de semestre. No
No está incluido ni el impuesto a procultura ni los derechos de grado. Y para los etnoeducadores nombrados en propiedad, está otorgando el 85% de beca sobre el valor de semestre vigente y de igual manera no aplica para el impuesto pro cultura ni los derechos de grado. Como queda un porcentaje, digamos, como pendiente de asumir, ¿qué sucede? Nosotros como universidad los vamos a respaldar con una parte de ese porcentaje y el restante lo asume cada aspirante. Cada semestre deben pagar 1.300.000 más el impuesto pro cultura que depende del valor del semestre y es el 1,5%. Teniendo en cuenta el valor actual son exactamente 120.900. Que si lo pueden financiar con la universidad, sí lo pueden financiar dependiendo de la fecha en que salgan los resultados, pues así mismo será el tiempo de financiación. Bueno, por favor, las preguntas que vayan teniendo, les recomiendo que me las puedan ir dejando ahí acá. Me las puedan ir dejando por el chat y al final les estaré dando la palabra. La convocatoria inició desde el 3 de marzo del presente año. Esto va hasta el 2 de mayo. Quiere decir que solo tenemos esta semana. ¿Por qué digo esta semana? Porque quienes apliquen a el proceso de ICETEX deben de esperar 3 días hábiles para que les llegue un correo en el cual deben hacer el cargue de documentación donde ya se encuentren admitidos con la universidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que hacer el proceso paralelo, tanto aplicar en la convocatoria con ICETEX como realizar el proceso de inscripción con la universidad. Los resultados los van a publicar el 29 de mayo, pues estas son fechas que pueden cambiar porque el ministerio, pues en algunas oportunidades y como ejemplo, la convocatoria pasada cambió mucho el tema de la fecha de publicación de resultados, puede cambiar. Entonces, el 29 de mayo, esperemos que sea de esa manera, salen los resultados y ustedes ya iniciarían a partir del mes de julio, finalizando el mes de julio, principio de agosto, con el tema correspondiente a firma de garantías. Las etapas de inscripción son inscripción del aspirante diligenciando el formulario de inscripción en ICETEX. Yo les voy a compartir en el grupo y a cada uno de los que me escriba por interno, les voy a compartir en el grupo el paso a paso para que ustedes hagan este proceso. Realmente es un proceso muy fácil. Igual ahora hago un ejemplo como para que lo puedan ver, pero a mí solo me deja llegar hasta una parte porque como no estoy vinculada, entonces no me deja acceder a ciertos datos. El cargue de documentos es lo que yo les indico que se demora 3 días después de haber aplicado o diligenciado este formulario para realizar el cargue de documentación, que ya les voy a indicar cuáles son los documentos para que por favor tomen nota desde ya, soliciten el certificado laboral donde indique el nombramiento como tal. Subsanación de documentos es si ustedes algún documento les quedó mal, pues deben corregirlo. Sí les solicito que por favor en ese cargue de documentos traten de hacer lo más correcto posible para que no lleguen a este tema de subsanación, porque eso es tiempo que ustedes pierden y por subsanación en la anterior convocatoria muchos docentes se quedaron por fuera. La legalización por parte de la institución educativa, pues esto ya nos compete a nosotros con ustedes para que hagan el proceso de firma de garantías y pues que todo esto se hace de manera electrónica. Bueno, estos son los documentos que exige el Ministerio de Educación por medio de ICETEX. La certificación laboral expedida por la Secretaría de Educación a la cual se encuentren vinculados. Eh, El recibo de pago, en esa parte de recibo de pago es la carta de admisión que nosotros les brindamos.
Copia del documento de identidad legible por ambas caras, el formulario de ICETEX. Este formulario es el primero que diligenciaron, que eso también les va a llegar a su correo o cuando lo terminen, también les permite descargarlo. Por favor, descargarlo, firmarlo, huellarlo y volverlo a escanear, que les quede muy bien ese escáner porque también han devuelto solicitudes por este documento. Si van a ser ustedes sus propios codeudores, en este campo van a cargar nuevamente su fotocopia de cédula y acá nuevamente su certificado laboral y también en este espacio de trabajador independiente. Si su codeudor o deudor solidario es otra persona, entonces aquí ya cargarían los documentos de dicha persona. Cuando aplica para ser un tercero es si el CIFIN a ustedes les registra negado. ¿Cómo poder o por qué causales registra negados si tienen reportes en centrales de riesgo y no tengan capacidad de endeudamiento? Bueno, estas son las maestrías, nuestros programas que actualmente están bajo el marco de la convocatoria, lo que es la maestría en educación, tanto modalidad virtual como presencial, la de enseñanza de inglés como lengua extranjera, tanto modalidad virtual como presencial, aplica para docentes que tengan nivel mínimo B2. Nuestra maestría en atención integral a la primera infancia, modalidad virtual y que les brinda la opción de doble titulación. Digo opción porque para la doble titulación, pues cada uno debe asumir los derechos de grado de la especialización. La maestría en educación mediadas por las TIC, modalidad virtual, y la maestría en innovación educativa, modalidad virtual. Voy a enfocarme en en nuestra maestría, que es la maestría en atención integral a la primera infancia. Tiene una duración de 4 semestres. Al año de haber cursado como tal la maestría, pueden adelantar la titulación como especialistas en desarrollo infantil y educación inicial o esperar al terminar los 4 semestres obtener pues ambas titulaciones. ¿Listo? Este es un plus que tenemos en la maestría que me parece muy importante mostrárselos. Y cuando creamos la maestría en la universidad lo hicimos pensando mucho en todas las personas que trabajan en primera infancia y que no es reconocido su trabajo, como lo decía María Andrea. Entonces, un título de especialista permite avanzar en ese reconocimiento del trabajo. Entonces, en el segundo semestre, una vez que ustedes hayan ganado todas las materias de primer y segundo semestre, estén matriculados, en el tercer semestre, económicamente y académicamente, pueden ser candidatos para grado. Y si en ese momento eligen graduarse de la especialización en desarrollo infantil y educación inicial y están con ICES y saben que tienen que pagar los derechos de grado al 100%. Si ustedes esperan, que es lo que Angie les estaba planteando, del cuarto semestre, terminada la tesis, que es un seminario, un trabajo sobre una sistematización de una experiencia propia o que se lleve a cabo en la escuela donde ustedes trabajan, eh, en ese momento, ustedes recibirían los dos títulos y tienen sobre uno de los títulos un descuento en el derecho de grado, ¿sí? Pero tendrían que llegar al cuarto semestre, tener todo listo para pedir los dos. Allí me parece importante, Angie, te quité la palabra, excúsame, como pensar que la maestría tiene un trabajo muy fuerte reconociendo lo conceptual. Entonces están las materias de desarrollo de infancia uno y 2, las dos electivas que profundizan en este trabajo de comprensión del desarrollo, del juego, de la psicomotricidad, del arte, la literatura, de la exploración del medio, ¿sí? Pero también vienen las materias que van a acompañar esta mirada de intervención, que en este caso es psicomotricidad y juego, diseño de actividades educativas, diseño de programas y planes educativos y evaluación de calidad. Es una línea de intervención que está pensada y que como esto es una corte cerrada, va a tener un énfasis en ir acompañando estos procesos que ha nombrado la profesora María Andrea de cómo se planea, cómo es que se exige, cuál es la mirada, cómo aplicamos estos procesos de desarrollo a una observación, cómo damos cuenta de un buen informe de un niño que es descriptivo, ¿cierto? También tenemos las materias de
que tienen que ver con el entorno, porque hemos hablado de las infancias, no la infancia. Las infancias nos hacen pensar en que estamos en un contexto determinado, pero cada contexto tiene su particularidad. Entonces tenemos salud y prácticas de cuidado uno y 2 y tenemos educación inicial y sociedad, ¿sí? Y por el lado de y políticas públicas y marcos legales, que allí esa materia va a cobijar un poco de esto que estaba diciendo María Andrea de esta manera tan rápida porque ya lo conoce muy bien y también tenemos una discusión de lo que significa una política pública, ¿sí? Entonces, digamos, línea de conceptualización, contextualización, de intervención y la que nos falta es la línea de investigación. Entonces, en la línea de investigación, en seminario uno y 2, ustedes ven todo lo que significa sistematizar. Aprenden a hacer una sistematización y terminan con un preproyecto de grado que se lleva a cabo en trabajo de grado uno y 2. ¿Sí? Y ustedes ven unas materias que son lectura y escritura, son dos materias que son un plus de la maestría. ¿Por qué? Porque hemos acompañado muchas cortes y sabemos que hay problemas en comprensión lectora, en construcción de textos, en lectura académica. Eso no tiene ningún costo, pero hay que cursarlas y ganarlas, ¿sí? Y tienen una primera materia que no aparece allí, que es un diagnóstico de ese proceso de lectura y escritura que los va a acompañar para definir si tienen que hacer la lectura y escritura uno y 2. María Andrea, ¿ibas a Profesora, decir algo? Ujú. Señora, micrófono. Es que el micrófono. ya. Bueno, pero ¿Micrófono? no, No, no tengo micrófono. sí, sí, te estamos escuchando. ¿No me escucha? Ah, ok, Sí, perdón, pensé que no. no, no te lo Eh, hemos eh, quitado. ok, profe, es que aquí alguien está preguntando que a qué se refiere cuando usted menciona que la corte es cerrada. Entonces, Ah, para bueno. poder como Nuestra maestría se ampliar llama ese... Maestría en Atención Integral a la Primera Infancia y la especialización. Tienen como perfil en general docentes, licenciados, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, médicos, todos los que tengan que ver con el entorno en primera infancia. Pero cuando nosotros decidimos como universidad ir con las maestrías de educación de las que nos habló Angie, hicimos una apuesta por hacer unas cortes que llamamos cerradas, es porque aquí solamente hay docentes del MEM. ¿Sí? Entonces, al haber solo docentes del MEM, podemos hacer transformaciones sin tocar las competencias que nos gesta la maestría y que tenemos radicadas en el ministerio, esas no se tocan, pero sí vamos a hacer un trabajo mucho más fuerte en lo pedagógico, ¿sí? Que en las otras cortes aparece, pero también aparece en otro tipo de trabajos, porque aparece, por ejemplo, todo el entorno médico. ¿Sí? Y es una discusión muy bella que también se da allí. Esta corte tiene como objetivo hacer una mirada sobre estos elementos que ha planteado también María Andrea en las materias claves, ¿sí? E ir haciendo un recorrido con ustedes y llevándolos a un feliz término. Por eso la idea es que ustedes empiecen la maestría y sigan con su semestre hasta terminarla. En este momento ya tenemos la primera corte del Poder Pedagógico andando, arrancó el viernes antes de empezar Semana Santa y con esta sería la segunda cohorte. Y son cerradas en el sentido en que son solo docentes del ministerio. Lo que no quita que la maestría siga funcionando también para todos aquellos que de pronto están en este conversatorio y quieren hacerla, por supuesto, la llamamos de recursos propios y existe tal cual, ¿sí? Solo que no tiene el acento tan profundo en lo pedagógico. Gracias, María Andrea. Dale, Angie, te devuelvo la palabra que te robé. Vale, profe. Dame un momento, por favor. Con mucho gusto. Para eso estamos, para aclarar estos elementos que son importantes. Porque de alguna manera esta apuesta que hacemos nosotros, igual que lo decía María Andrea, es por el trabajo que hemos hecho de mucho tiempo atrás en la facultad, en el Departamento de Estudios Psicológicos y que hemos formado y trabajado con muchísimos, em, digamos, profesionales que trabajan en primera infancia. De ahí nace esta maestría. Y esta maestría es 100% virtual. Por eso la podemos ofrecer a lo largo y ancho de Colombia. ¿Sí? Y nació así y es así desde el comienzo.
Ya. Dale, Angie. Bueno, me disculpan, pero tengo mi chiquis y demanda tiempo. Priorizamos las infancias. Sí. Sí. Bueno, en cuanto, bueno, acá continúo con el tema de los horarios. Se van a dar dos opciones, lo que es martes y jueves de 6 de la tarde, de 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche, y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Este proceso como tal de horarios es cuando ya salgan los resultados y pues ustedes ya estén en proceso de matrícula académica. Bueno, lo que les comentaba, valor de semestre actualmente es de 8.060.000 más el impuesto Procultura, que son 120.900. Cada semestre van a asumir 1.300.000 más este impuesto. ¿Por qué dejo esta, digamos, como esta observación de que es sobre el valor vigente? Porque nuestros programas generan incremento cada año según IPC. ¿Qué quiere decir? Como ustedes van a iniciar a mitad de año, el próximo año, que sería su segundo y tercer semestre, ese impuesto va a incrementar según el valor vigente de la matrícula, más este 1.300.000 siempre va a ser el mismo en los 4 semestres. Porfa, me confirman por el chat si es clara esa información. Es decir, la maestría vale 8.060.000 pesos. Al estar en la Este beca, sí, semestre. cada semestre. Y cada vez el estudiante paga 1.300.000, el resto está becado. ¿Sí? El Más el restante impuesto. es correcto, pero este impuesto va a variar en el 2026 y en el 2027 según el valor Lo de que, matrícula. listo. ¿Lis- ¿Listo? Yo entendí, no sé los demás. Me confirman, por favor, que hayan comprendido esa información. A ver. Listo, pues por ahora no veo ninguna observación. Bueno, ese es el proceso de inscripción. Aquí sí de pronto voy a ser muy puntual, pero también muy exigente. Y esto pues por lo que nos pasó en la convocatoria, que ya cerramos. Nosotros dentro del proceso de inscripción vamos a solicitar una carta motivacional, un video que exonera la entrevista. Normalmente era una entrevista, pero el video exonera la entrevista, y la hoja de vida que es en formato de la universidad. Todos los diplomas son exigentes, hay flexibilidad en las notas de pregrado y la foto tipo carnet, que para ello quienes no lo tengan, yo les comparto un documento que pueden cargar ese espacio, y en el transcurso del primer semestre deben actualizar estos datos. Pero a lo que voy es en la carta motivacional y el video. Ustedes, por favor, de una manera muy profesional, deben dar respuesta a estas tres preguntas. ¿Por qué escogieron nuestra maestría? ¿Por qué considera que es un candidato idóneo para nuestra maestría? ¿Y qué le puede aportar la maestría dentro digamos, como de su perfil como profesional y en el entorno en el cual se encuentren? No es algo que creo que vamos a ser un poco más rigurosos en este proceso. No es algo que ustedes vayan a generar con inteligencia artificial, porque nos hemos topado con ello. Entonces sí les pido de que, eh, digamos, como un poco más ¿cómo lo diría? Ah, De apropiación. sí, Es de- algo que pedimos porque si estamos pidiendo una beca, estamos diciendo que queremos hacerlo, pero no nos apersonamos de poner nuestras propias motivaciones. Nos interrogamos un poco también cómo nos acercamos a las infancias, ¿cierto? Es algo que tiene que ver con nuestro ser. Es en ese sentido que el video busca que ustedes lo digan y planteen desde su quehacer y su cotidianidad también. es Perdona. correcto. No, gracias, profe, por el aporte. Y de igual manera, el video mínimo son 5 minutos, donde deben explicar las razones por las cuales se está postulando a la maestría, cómo va a impactar esto dentro de su perfil como profesional y en la comunidad en la cual se encuentran, cómo los contenidos del programa van a responder a esos desafíos que actualmente ustedes tienen, y también detallar un plan de organización,
¿Cómo van a cumplir con las exigencias académicas teniendo en cuenta de que el programa es modalidad 100% virtual? El apoyo por parte de la universidad ustedes lo van a tener, pero también necesitamos que ustedes sean autónomos dentro de este proceso. Y yo sé que algunos no tienen mayor experiencia en la parte digital, por ello, siempre levanten la mano con muchísimo gusto. Yo me he conectado por Meet, les he explicado pues a algunos el proceso, pero invitándolos que ustedes lo hagan, porque eso a ustedes más adelante les va a ayudar a que digamos como que agilicen su aplicación a la convocatoria. El formato de hoja de vida también lo envío para que lo puedan diligenciar y todo este proceso lo van a hacer por medio de este enlace. Ahora, alguien quien desee, hacemos un ejemplo. Yo también les voy a compartir una guía, pero vamos a hacer un ejemplo como para explicarles unos puntos que no están en la guía para que los tengan en cuenta. Bueno, estos son mis datos. Mi correo electrónico. A mi correo electrónico deben de enviar el video, la hoja de vida y la carta motivacional. Este es mi número de celular, bien sea por llamado por WhatsApp, con muchísimo gusto. Si no contesto inmediatamente es porque tengo muchos mensajes por WhatsApp, pero pues trato de estar muy pendiente. Y quienes pues desean tener mi contacto, ya pueden escanearlo desde este código QR. Ahora, Angie, hay una pregunta que dice, lo que varía es el impuesto y no el monto del 1.300.000. es correcto. Se sostienen, eso es Sí, lo que pagarían millón ellos. trescientos siempre va a ser el mismo en los 4 semestres. Lo único es el impuesto que varía cada año, es decir, 2025 un valor, 2026 otro valor y como ustedes finalizan en el primer semestre del 2027, pues sería en el 2027. ¿Listo? Por favor, ahora sí, dejen sus inquietudes. Quien desee que realice, bueno. Carmen Mariela, si ustedes, bueno, acá Carmen ya no puede hacer nada porque usted en el momento que se postuló a la convocatoria colocó docente nombrada. Si ustedes en el momento de aplicar a la convocatoria en ICETEX no colocan que son etnoeducadores y no presentan los documentos que soporten que son etnoeducadores nombrados, les va a corresponder el 70%. ¿Listo? Porque no lo Entonces, manejamos nosotros, eso lo sí, no, maneja CICETES. ICETEX y el Ministerio de Educación. Ujú. Ujú. Ahí sí, lo siento, Mariela. Ya subí los documentos, quiero agradecer. Ah, bueno, es con muchísimo gusto, Yesenia. Bueno, no sé, alguien que diga yo que desee que realice el proceso de inscripción con la universidad para mostrar el ejemplo, por favor. Y si alguien también desea que podamos generar un ejemplo en la plataforma de ICETEX, también lo puedo hacer como para que se vayan guiando. Angie, preguntan cómo es el proceso para cursar la maestría siendo docente provisional. Bueno. Los docentes provisionales sí tienen oportunidad de participar, pero solo pueden hacer el proceso cuando, bueno, les voy a dejar esto acá, porque los provisionales, pues para que le tomen captura, cuando salgan los resultados de los docentes nombrados que obtengan el beneficio. En esta convocatoria pasada nos sucedió algo muy particular y es que los docentes provisionales que se postularon, Eh, muchas de las cartas fueron generadas por inteligencia artificial. El video pues no cumple con lo que se está requiriendo. Entonces, ahí la invitación es a los provisionales. Ustedes, el Ministerio de Educación no les está otorgando nada. La beca la está dando la Universidad ICESI. Ustedes al participar van a asumir lo mismo, 1.300.000 más el impuesto pro cultura, pero ustedes están participando por una beca. O sea que dentro de este proceso de admisión y de que los tengan en cuenta para que obtengan el beneficio, deben exigirse.
deben exigirse porque nosotros también vamos a exigir dentro de este proceso. Entonces aquí es como, pues, no sé, eh, personalizarse del proceso y del programa al cual desean aplicar y cumplir con lo que nosotros requerimos en este proceso de admisión. Angie, allí es muy importante también que puedan pensar que están en una universidad de alta calidad. Y cuando hablamos de poder exigirse, es realmente venimos a hacer un proceso de maestría. Una maestría tiene un pregrado de base donde se espera que tengamos las competencias que se necesitan haber desarrollado. Además, somos docentes. Entonces, bueno, mostremos nuestro trabajo y mostrémoslo de una manera, alguien hablaba allí de lo ético, por supuesto, desde nuestra postura también ética en la formación. Eso para ICESI es fundamental. Y las materias se tienen que trabajar y se tienen que ganar. La maestría exige por lo menos 20 horas de ustedes en su semana para trabajar los textos, para hacer los procesos que se tienen que hacer, porque ustedes vieron las materias, tienen una carga académica como una carga necesaria en la maestría. Tenemos ya desde el 2020 con cortes de la maestría y realmente el trabajo es un trabajo importante, es un trabajo, digamos, de formación de maestrandos. Lo virtual no quita la calidad, ¿sí? Entonces en eso es muy, muy importante también que lo piensen. Todas nuestras maestrías son así, porque también están las otras maestrías de educación que se están proponiendo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque finalmente la idea es que los estudiantes que todos tenemos merecen de nosotros lo mejor, ¿sí? Y lo mejor es en formación. Por acá Liliana pregunta que los que no tienen la resolución de nombramiento. Yo ahí, digamos como recomendación, porque pasó en la anterior convocatoria, una docente también estaba en esa situación y esa docente me decía que iba las veces que fuese necesario en la semana para que le ayudaran con ese proceso. Al final, pues en esta corte que pasó, quedó, pero pues todo depende de ustedes, o sea, ya les toca a ustedes ir a la secretaría y mira, por favor, que les colaboren porque ellos sí se demoran bastante. Ah, Edwin, yo creo que contigo hablé hoy, que creo que nos quedamos de conectar mañana a las 9 de la mañana, no, no sé, ¿me confirmas? Porque si tuviese un error en el formulario de ICETEX, eh, bueno, las personas que tengan, digamos, como errores en el formulario de ICETEX, como deben de radicar una solicitud para corrección, eso se demora 15 días. Y quiere decir que dentro de 15 días, pues ya van a estar por fuera de la convocatoria. Voy a ver si contigo mañana reuniéndonos da la posibilidad de eliminar la solicitud o ver de manera interna cómo podemos hacer el proceso para colaborarte pues con una persona que tengo de contacto del Ministerio de ICETEX, a ver si se puede ayudar. Por ello, quiero hacer el ejercicio, por favor, si alguien se puede, o sea, alguien que desee realizar el proceso de inscripción en ICETEX para hacer el ejercicio y mostrarles. Pueden levantar la mano o decir en el chat. Angie, hay una pregunta frente a si la beca que otorga la universidad puede ser, digamos, concursar colegios privados. No, No. porque este es un acuerdo de la Universidad ICESI con el ministerio, Ujú. ¿sí? Entonces, a un número de personas que entran, se suministra una beca para los provisionales en relación a lo que el ministerio ha pedido, ¿sí? No está en relación a los colegios privados. Ya para las personas que deseen realizar el proceso con recursos propios, porque también por allá vi una pregunta de alguien de ICBF, los invito a que se puedan comunicar conmigo con colegios privados. Hay beneficio, con ICBF también hay beneficio, teniendo en cuenta de que estamos en abril, pues el inicio es en el mes de julio. Tienen chance de ir realizando su proceso, ir a unos parciales, que si requieran algún proceso de financiación lo puedan hacer y puedan dar inicio a su maestría o a la especialización. Em, Hay una pregunta sobre la resolución del nombramiento.
Dice que en la certificación laboral aún aparece en periodo de prueba. ¿Eso afecta el proceso? Sí, sí afectan. Yo ahí lo que les estoy recomendando es, si ya les llegó el correo para cargue de documentación, carguen la resolución, igual los van a mandar a subsanar. Pero, mientras tanto, ustedes deben de ir gestionando ese documento, ese certificado laboral donde ya conste el nombramiento. Y Ujú. por experiencia, sé que muchos lo han conseguido, pero eso sí, yendo constantemente. ¿Hay procesos de homologación? Sí, se requiere el contenido programático o académico y el certificado de notas. Dependiendo a ello, se valida con la facultad cuáles serían los créditos a homologar. Si tú vas a hacer proceso de homologación, no puedes hacer el proceso de ICETEX inicialmente, sino el proceso con nosotros. Quien no vaya a hacer homologación, pueden hacer el proceso con ICETEX como para agilizar. Por, e- Directamente. sí. Y la homologación dependerá de lo que han cursado y por eso pedimos los programas, las notas certificadas, porque ahí hay un análisis de los contenidos de las materias en relación a lo que han visto. Y hay un número de créditos posible para la universidad. Bueno, por acá preguntan que en el recibo de pago de inscripción, ustedes no deben de realizar pago de inscripción en lo que compete aplicar a nuestra maestría para ninguno de nuestros programas. En ese campo, una vez salgan los resultados de los docentes que obtengan el beneficio, les vamos a compartir un documento que carguen en ese espacio para enviarlos a, digamos, como hacer un proceso interno administrativo que debemos de realizar. ¿Me puedes dar tu número de celular? Dame un momento. Voy a dejar ahí la pantalla como compartida de mis datos para que los tenga. ¿Alguien que desee realizar el proceso de inscripción en este momento? Los invito a que aprovechen el espacio porque Porque estás lista para modelar. si después es un poquito más complejo, porque no solo estoy encargada de este programa, sino de otros programas, y entonces pues se, se me dificulta. Ahí están mis datos para quienes deseen tomarlos. Los invito a que ingresen en el grupo de WhatsApp, por favor. En el grupo de WhatsApp de la maestría. Quienes deseen realizar el proceso con recursos propios, con muchísimo gusto están mis datos también para que me puedan escribir. De igual manera, a partir de mañana yo los estaré contactando para ayudarlos en su proceso. Algo que estoy viendo por acá, la maestría solo aplica para docentes que no tengan maestría. Es decir, Mm, si hay docentes que ya tienen maestría o desean doctorado, no aplica. El Ministerio de Educación en este momento solo está otorgando beca para docentes que no tengan maestría, que no tengan maestría en sí. Y si, por ejemplo, porque me sucedió que tienen maestría en otras áreas, tampoco pueden participar. o sea, es Solo, quien no tiene maestría. exacto. Hasta especialización sí se acepta dentro del marco de la convocatoria, pero quien tenga maestría no puede participar. Mm, acuerdo a mi intención. Egna, te voy a habilitar el micrófono para que por favor. Ay, ¿dónde está eso? Listo, yo creo que ahí ya. ¿Dónde está Egna? Ay, no la veo. No la veo, ¿dónde está? No, yo creo que ya se fue. ¿Por qué no está? Bueno, si no hay nadie que desee realizar el proceso, pues yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Ah, por acá, María José. A ver, María José.
Ay, no la veo, María José. Listo por acá. María José, ¿puedes activar? Hola, buenas noches. Hola, María José, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me alegra muchísimo. Bueno, María José, cuéntame qué proceso has realizado hasta este momento. No, ninguno. Hablar contigo por WhatsApp. Ok. Pero dentro de lo que hemos conversado por WhatsApp, ¿no has realizado nada, nada, nada? No, he estado como tratando de reunir documentos, ¿Mm? sino que tengo la dificultad de que pues me nombraron en un municipio lejano a mi casa y tengo pues los documentos de la universidad, el diploma y eso en otra parte, entonces no he tenido acceso esta semana a ellos. Ok, listo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, yo te voy a crear la cuenta como para hacer el ejemplo, pero Ujú. después tú accedes para realizar el cargue de documentos. Por favor, me Listo. indicas cuál es tu nombre tal cual como aparece en la cédula. María José. María José, ¿qué? Lara León Gómez. León Gómez es un solo apellido. Número de cédula. 1071 162 Ujú. 796. Tu correo lo puedes colocar por el chat, por favor. Dame un segundo. Mientras tanto, ¿en qué universidad? Ah, bueno, no, mentira. ¿Tu fecha de nacimiento? 29 de diciembre de 1986. ¿En celular? 318 Sí, 748 sí. 9471. ¿En qué ciudad estás? Estoy en un municipio que se llama La Peña. No aparece. Ay, a ver, la Peña. No aparece. ¿Y normalmente dónde resides? En La Calera. Podría ser. Pues vivo acá en La Peña. Pero... No, dejémoslo así. Bueno, acá este punto es muy importante para todos para que por favor estén pendientes. Universidad uno es donde realizaron su pregrado. ¿En qué universidad te graduaste? En la Santo Tomás. Abierta y a distancia. Listo. ¿Qué profesión? Licenciatura en Educación Preescolar. Si no está el programa, uno, uno que se asemeje. Pregrado. Esto no. Sí. Programa académico, maestría en atención integral a la primera infancia. Está por acá. Acá en periodo, por favor, van a escoger segundo periodo académico. Listo. Cuando ustedes han iniciado ahí deben, bueno, a algunos les va a aparecer activar la cuenta que tienen que ingresar a su correo electrónico para hacer la activación y después ingresar aquí. Cuando ingresen aquí, dan clic donde dice crear una solicitud nueva, iniciar una nueva solicitud. Como ya está la solicitud creada para la maestría en atención integral a la primera infancia para el segundo periodo del 2025, dan clic donde dice iniciar solicitud seleccionada. Bueno.
guardar y siguiente, y acá simplemente es diligenciar este formulario. ¿Dónde se expidió el documento? En la calidad. ¿Nacimiento también allá? No, en Bogotá. ¿EPS? Mm, FOMAC o Listo. se me olvidó. Sí, ¿Grupo sanguíneo? o positivo. ¿Estado civil? Divorciada. Soltero. ¿Perteneces a alguna etnia? No, ¿Estrato? dos. Listo. Aquí le voy a colocar no aplica pues por lo que estamos grabando la sesión, pero los demás tienen que colocar la información. ¿Cómo es que se llama esto? Dinamarca Cundinamarca, La Calera. y La Peña. Ah, bueno. No sé si fue. Sí, porque no aparece. Acá simplemente guardar y continuar porque ya los datos están diligenciados. Y aquí van a colocar la información laboral. ¿Tu nombramiento desde qué año está? Desde este año. Ah, ¿Qué bueno, mes? desde el año pasado. Ah, no sé, la resolución llegó como en marzo, abril. En marzo creo que llegó la resolución. ¿Y cuánto tiempo vienes con el ministerio? ¿Con la secretaría? Solo pues el periodo de prueba del año pasado y este año, lo que lleva este año. Sería 1 y 4 meses. ¿Estás con qué secretaría? Con Dinamarca. Cargo docente, educación, responsabilidad profesional. Aquí pueden colocar su teléfono. Educación. Empleo público. Ya. Listo. En esta parte, por favor, eh, tienen en la parte de si certifica que los datos son veraz, aquí dan opción sí y enviar la solicitud. Después de enviar la solicitud, deben de ingresar en la opción ver para que puedan realizar el cargue de documentación. Para el cargue de documentación, deben seleccionar el archivo, adjuntarlo, ejemplo, dar en opción cargar y hasta que no aparezca la palabra eliminar, no pueden seguir con el siguiente documento. En otros documentos va a ir cargado la carta motivacional para que por favor lo tengan en cuenta. Como mencioné anteriormente, hoja de vida, carta motivacional y video me lo envían a mi correo. Y ya, ese es todo el proceso como tal de inscripción con la universidad. Esa carta laboral se pide en secretaría. Sí, es el Era la que certificado. Sí, es el certificado como tal. O sea, para nosotros ustedes pueden colocar el nombramiento, pero para el cargue de documentación que tiene que hacer con ICETEX, sí o sí deben colocar el certificado expedido por la Secretaría. Que déjenme yo les muestro a quién. No es que no tengo a alguien acá, pero en sí ese es el proceso. ¿Ya aplicaste a al el proceso de ICETEX? no, tampoco. Ah, A ver, hagámoslo acá rapidito. ¿Ahí están viendo mi pantalla todos o qué ven ahora? Sí, Google. Ok. ICETEX. Bueno, convocatoria. Tum, tum. Ustedes ingresan directamente a la página de la convocatoria. Aquí en la página de la convocatoria van en la opción, bueno, acá está el instructivo, paso a paso, no. Acá, donde dice formulario de solicitud que los va a direccionar a otra página.
Aquí voy a hacer el ejemplo con mis datos. Eso sí, ya después te toca hacer el tuyo porque prefiero como que no compartir más datos. Ingresan, voy a eliminar esta solicitud. Ah, a ustedes les van a aparecer cuando ya ingresen eh, varias convocatorias, ¿cierto? Entonces deben seleccionar la que diga Poder Pedagógico Popular 2025-2. Cuando ingresen en la convocatoria, listo. Cada espacio se habilita cuando han diligenciado el anterior. Entonces, el primer espacio es la autorización de tratamientos de datos personales. Aquí dan check, indican que son mayores de edad y que van a diligenciar el formulario sin acompañamiento de un apoderado. Dan siguiente. Acá les están solicitando pues el tema de autorización de tratamiento de datos personales y que la comunicación pues ya ustedes por dónde desean recibirla. Yo les recomiendo que escojan todas las anteriores, es decir, que la información les llegue tanto en llamadas telefónicas como comunicaciones físicas o electrónicas. Entonces aquí ya dar finalizar. Al dar finalizar viene el paso de diligenciar los datos del solicitante. Colocan todos sus datos personales en la banderita, tienen que colocar dato por dato. Colombia, después les va a habilitar departamento y pues aquí yo voy a colocar Cali. Guardar. Listo, eso yo ya lo tengo ahí diligenciado, entonces pasa nada. Aquí, ¿pertenece a algún grupo étnico? No. Si es víctima del conflicto armado, recuerden que pues para estas personas tienen mayor, ¿cómo se dice? Mayor prioridad al brindar las becas, pero solo aplican quienes tengan el certificado de registro único de víctimas. Y bueno, que si se comprometen a aplicar los conocimientos y competencias durante el proceso de formación y en la institución educativa donde laboren. Si tienen discapacidad, la colocan. Referencias personales y familiares. Esto es algo sencillo, que no voy a dar como mucho énfasis. Acá, datos, datos de... Espérate un momentico. Bueno, ya me devuelvo para que tome nota, pero aquí ustedes deben seleccionar el macroterritorio donde estamos nosotros como universidad. Donde estamos nosotros como universidad es Pacífico, Pacífico Sur y Suroccidente, porque acá hay varias opciones: Amazonía, Eje Cafetero, Caribe, Central, Llanos y demás. Entonces, Pacífico, siguiente, departamento, igual, Valle, Cali, ay Dios mío, Cali. Aquí les va a aparecer las universidades que están participando en la convocatoria, en este caso Universidad ICESI y los programas. Les van a elegir Maestría en Atención Integral a la Primera Infancia, que es la primerita. ¿En qué categoría se presenta esta convocatoria? Todos son aspirantes. ¿Por qué? Actualmente ninguno se encuentra estudiando el posgrado. Entonces, todos son aspirantes. ¿Cuántos periodos va a financiar, incluyendo el actual? 4 periodos. Quienes vayan a realizar el proceso de homologación, pues aquí se indicará eh, los semestres que ustedes deben de colocar para cursar. Los que van a realizar proceso de homologación seleccionan sí y colocar el número de créditos que se homologan. Quienes no lo vayan a realizar, opción no y finalizar. En el historial académico, ustedes van a colocar la institución educativa donde realizaron su secundaria o bachiller. ¿Listo? Departamento, el colegio y ahí seleccionan el colegio. En datos laborales, aquí sí va la institución educativa en la cual
estén actualmente vinculados. Y es aquí donde quienes son etnoeducadores deben de seleccionar la opción de si son etnoeducadores, a qué comunidad pertenecen, siempre y cuando tengan el certificado que corrobore ello. ¿Se encuentra vinculado este establecimiento educativo oficial con nombramiento? Sí. ¿Y desde cuándo están nombrados? Deudor solidario, punto muy importante. Cuando les aparezca eso, simplemente continuar. Acá arriba está la opción. Deudor solicitante, es decir, ustedes mismos o un tercero. La mayoría, pues, realícenlo como ustedes mismos. Si les aparece negada la CIFIN, ahí sí pueden volver a hacer la solicitud y colocar un tercero. Siguiente. Y el último paso es si son personas expuestas públicamente, ¿no? Y si tienen familiares expuestos, ¿no? Siguiente. Realiza operaciones en moneda extranjera, ¿no? Siguiente. Y declara que los recursos hacen parte de su patrimonio y provienen de actividades lícitas. Aceptas y finalizar. Cuando ya dan finalizar, van a subir al formulario y les va a aparecer estos tres rectángulos. Ustedes deben ingresar donde dice estudio crediticio. Al ir al estudio crediticio, dan continuar y los va a llevar a una página donde ustedes deben de realizar el pago del estudio de CIFIN. Dan en la opción pagar y en la opción pagar tienen dos opciones, o realizarlo por PCE, es decir, de manera virtual, o generar, aquí dice paga en efectivo en corresponsal, o generar el pago en corresponsal bancario. O sea, es muy fácil y solo son 13.103 pesos en lo que tienen que pagar. Cuando ya hayan realizado el pago, se van a devolver al formulario. Esperan máximo 2 minutos. Después de eso, dan en la opción completar solicitud. Si les deja completar la solicitud es porque el estudio crediticio salió aprobado. Si no los deja es porque tienen que colocar un deudor solidario. ¿Listo? Yo creo que pues ya ahí, ahorita sí, confirmar. Ahí sí ya terminamos con la sesión el día de hoy. Igual cualquier duda o inquietud me van comentando por WhatsApp. Feliz noche para todos. Muchas gracias.